Muy buenos días, estimados hermanos y amigos de todo el mundo. Daremos comienzo al séptimo estudio de esta mañana, especialmente concerniente al libro de Apocalipsis, donde iniciamos ayer esta gran y extraordinaria verdades que nuestro Señor Jesucristo nos plantea en Apocalipsis. Me admira profundamente porque este libro al cual le es ordenado a Juan es directamente enseñado por él. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Esta decisión de tomar él primero la palabra es algo admirable, porque a nosotros nos da una libertad de enseñar lo que no es nuestro, lo que es directamente del corazón de Dios Jesucristo. Y allí vuelve el Señor a decirnos en el verso 17, cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. Antes de entrar en materia, vamos a tener, estimados míos, unas breves palabras de adoración y sujetándonos a la guía del Espíritu Santo. Nuestro amado Padre, con total reverencia espiritual, te alabamos y te damos gracias porque podemos alabarte a ti, Padre Santo que estás en los cielos, y alabar tu obra cuando tomaste la decisión de enviar a la tierra a tu amado Hijo, que hoy y en este momento que estamos aquí, Él está sentado a tu diestra en tu santo trono. Grandiosa verdad que sobrecoge el corazón. Y allí, Señor, nos enviaste no solo a tu Hijo, sino que nos enviaste también, Padre Santo, a tu amado Espíritu Santo. Padre, te adoramos reverentemente. Adoramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y te damos las gracias porque tenemos esta certeza universal de que lo que estamos haciendo aquí, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo lo están registrando en el cielo, y que todo lo que voy a decir no es mío, yo simplemente soy un instrumento en tus manos. Así, Padre Santo, ruégote tu bendición espiritual en las palabras que brotarán de mi boca, para que aquellas almas que están en tinieblas puedan, Señor, salir de las sombras a tu luz admirable. Así te doy las gracias, Señor y Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Decíamos esto, volviendo con el versículo 17, porque es extraordinario, absolutamente extraordinario. Nadie puede decir lo que está dicho en el 17 y el 18. Yo soy el primero y el último, el que vivo y he sido muerto, y aquí que vivo por siglos de siglos, amén, y tengo las llaves del infierno
y de la muerte. Y le ruega a Juan, diciéndole, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. O sea que el apóstol recibe una orden directa, absolutamente directa de los labios del Creador y sustentador de los cielos y de la tierra, como si estuviera dando una clase en un aula. Escribe, Juan, para que todo el mundo sepa lo que yo ordeno. O sea que esta palabra a mí me sobrecoge, porque nadie aquí en la tierra puede decir yo soy el alfa y el omega, yo soy el principio y el fin, yo soy el que he sido muerto. Y agrega, y tengo las llaves del infierno y de la muerte. O sea que nadie entra en ese lugar de aquí para adelante sin que el Señor Jesús lo autorice. Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesús ganó las llaves que el diablo tenía para enviar a las almas a ese lugar. Ahora no, ya no tiene más autoridad. Está un tiempo, va a estar un tiempo, porque el Señor lo va a usar, pero no porque Él tenga autoridad suprema como tenía antes, no, se le terminó. En la cruz del Calvario murió Satanás prácticamente, murió la muerte y murió el sepulcro, porque Él, al tener las llaves, está hablando de algo supremo, de algo único. Esas llaves no son las llaves de una casa, son las llaves de un lugar que existe para todos aquellos que van a ir a ese lugar y que ya están destinados porque no fueron escogidos por Dios. Entonces, esta persona suprema luego nos habla en el capítulo 2 de la representación espiritual de su iglesia a través de 7 acontecimientos distintos que sucedieron en el mundo, en esas iglesias que están simbolizando y representando a toda la iglesia universal del Señor, y en especial, porque es la única iglesia en el capítulo 2 y 3 que no es mencionada ni con juicio, ni con sanciones, ni con nada por el estilo. Por el contrario, es la iglesia donde el Señor está, la iglesia del amor hermanable, la iglesia, eso es lo que quiere decir Filadelfia, iglesia de amor hermanable, la iglesia fiel, no solamente con amor hermanable, sino como Él le dice a su iglesia, has guardado mi palabra, no has negado mi nombre. Son dos ecuaciones espirituales sumamente importantes, porque a través de esas dos ecuaciones se solidifica la fe en la persona y en la obra del Señor Jesucristo. Entonces vamos a tomar el capítulo 2, verso 1. Dice allí, el Señor, todo esto está ordenado directamente por el Señor Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el cual anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice estas cosas. Se ve que tenemos ordenado por el Señor un ángel que nos guarda y que nos sostiene, y que se encarga directamente de los problemas y necesidades y asuntos inherentes a una iglesia. Hay 7 ángeles, y los candeleros son las 7 estrellas, son aquellos que alumbramos al mundo, porque un candelero
está puesto para una cosa importantísima, y que es la que vamos a leer acá, en Mateo. Allí Mateo nos dice, verso 5, vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No vale más para nada, sino para ser echada fuera y hollada de los hombres. Y agrega en el verso 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, mas sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así, observad bien, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos como candeleros donde se deposita la luz. Él viene a nosotros para iluminar nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra mente, para que de ahí brote la verdad de su santa palabra a aquellos que están en tinieblas espirituales. Y que esas personas que están en el mundo rodeándonos a través de un medio como este tan importante puedan oír, no una religión, como ya lo he dicho, oír limpia y absolutamente santa la palabra de Dios, la palabra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que esa luz que el Señor me ha dado es la que estoy dándoles, no una luz física, ya lo hemos hablado, una luz espiritual. O sea que a través de esta declaración, Dios encendió una lámpara, encendió mi lámpara, cuando yo tenía muy poca edad, allá por el año 55, y hasta hoy esa lámpara está encendida. Y entonces quiero proyectarla, quiero alcanzar a almas que no tienen esta verdad a través de esta sagrada palabra. Por eso quiero cumplir, como dice el verso 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen al Dios y Padre que está en los cielos. El objetivo de esta charla, de esta conversación, no es ensalzarme en lo más mínimo en mi persona, porque yo no tengo nada. Yo soy, como muchas veces he dicho en mis predicaciones, soy como un gusano de esta tierra, que por la gracia de Dios salí de ese lugar donde estaba enterrado y Él me alumbró para ver estas cosas maravillosas. Proseguimos entonces. El Señor le dice a los de Éfeso, que nos representan y representan a toda la iglesia, y yo tengo que tomar nota de lo que le dice a ellos, porque lo que aquí está escrito me concierne como hijo de Dios y como pastor evangélico. Él nos dice que Él nos observa, que Él nos mira, que Él nos ve y que Él nos va a pagar de acuerdo con la fidelidad que tuvimos o la rebelión que tuvimos contra Él. Él nos dice, porque me incluye, yo sé tus obras. O sea que el Señor sabe lo que yo estoy haciendo en este momento. Sabe lo que tú estás haciendo, estimado hermano o amigo, y sabe lo que tú estás oyendo. Yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Aquí nos encontramos con el primer grupo de personas que se llaman apóstoles, pero que no lo son. O sea que se transfiguran en apóstoles de Cristo, pero son falsos.
ministros del Evangelio. El Señor, con mucha sabiduría, nos advierte de esa verdad. ¿Dónde nos dice eso el Señor? En San Mateo, capítulo 24, Él nos dice lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos. Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si es posible, aún a los escogidos. Y agrega: he aquí, os lo he dicho antes, se levantarán falsos cristos. O sea que estarán tratando de representar y de ser iguales a Cristo, pero son falsos ministros, son falsos obreros, y esos falsos profetas, muchos de ellos vienen del pueblo de Israel, que no son profetas verdaderos, pero como había una escuela de profetas, el famoso Sanedrín, donde habían 70 hombres especialmente escogidos por Dios para difundir y distribuir su santa palabra, muchos que no alcanzaban a esa profesión se hicieron profesores sin serlo, se hicieron profetas sin serlo. Y aquí el Señor nos advierte, porque, escuchadme bien, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y darán señales grandes y prodigios, que es lo que está sucediendo hoy con la iglesia falsa pentecostal. Ellos y los otros, iguales a ellos, creen que están hablando y que están enseñando, si la mayoría de ellos ni siquiera son salvos, no conocen lo que es el nuevo nacimiento. Y sin embargo, estos atrevidos y audaces, por la remuneración que sacan con el diezmo, porque Dios no mandó el diezmo para nosotros, no mandó el diezmo para la iglesia, mandó la ofrenda, pero el diezmo no, porque el diezmo era para alimentar a la tribu de Leví, que cuando entraron en la tierra prometida, esa tribu no recibió ningún beneficio material. La tenían que alimentar las otras 11 tribus que habían recibido tierras especiales, tierras tan hermosas y tan brillantes que cuando se criaba un racimo de uva, uno solo no lo podía llevar, había que llevarlo entre dos. Eso lo hablaremos más adelante. O sea que era una tierra que producía maravillas, la tierra de Palestina. Pero Levítico, la tribu de Leví y todos sus hijos e hijas vivían de lo que el pueblo le traía en la 10ª parte, y sobraba, y estaban todos contentos, porque fíjate que una cosecha de naranja o de uva era inmensa. Llevarle el 10% a esa tribu era como un regalo de amor. Y así vivían. En el templo había muchísima gente, por un templo inmenso. Por lo que entendemos, había como 30.000 personas trabajando en el templo, adentro y afuera. Y eso era mantenido por las tribus que traían una vez al año, traían el diezmo ordenado por Dios y concluido en Malaquías. Pero ese diezmo no pertenece a la iglesia. Jamás en el Nuevo Testamento el Señor Jesús habló del diezmo. Jamás. Ni tampoco los apóstoles. O sea que estamos diciendo una verdad categórica, una verdad concluyente. Todos aquellos que piden el diezmo y exigen el diezmo, aunque no tengas para comer, son ladrones, como el Señor nos advierte. Vendrán gente con avaricia, déspotas, y querrán imponer cosas. Y ahí tenemos a los pseudo pastores. ¿Cómo los podemos calificar? Los podemos calificar cuando vemos que roban al pueblo. Yo he estado en varias iglesias pentecostales
y he terminado peleándome con ellos. ¿Por qué? Por la avaricia de esos falsos pastores. Falsos pastores. Los acuso directamente, porque ya he tenido varias discusiones con ellos. O sea que a mí jamás me podrás tildar de pentecostal. Además, por todas las otras falsas enseñanzas que tienen, que las hablaremos en su tiempo. O sea que estoy señalando que se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Y cuidado, porque darán señales grandes y prodigios. O sea que van a ser milagros falsos. Milagros falsos no autorizados por Dios, no autorizados por Cristo, no autorizados por el Espíritu Santo. Y esos hombres hoy están acá, al lado mío. Por supuesto, yo no tengo nada que ver con ninguno de ellos, porque me ven y me aborrecen por las dificultades que tuvieron conmigo cuando me invitaban a ir a sus iglesias. Ninguno de ellos es hijo de Dios. Ninguno de ellos pertenece al Señor Jesucristo. Es como dice el Señor, son plantas que no plantó mi Padre. Son plantas que plantó Satanás. ¿Y cómo es esto? Esto es así. Estimados, les voy a leer ahora en otro capítulo cómo entró y se introdujo la maldad doctrinal y espiritual en la tierra, donde solamente tenía que estar y existir esta santa palabra que os estoy diciendo. ¿Quién estuvo ahí? ¿Quién obró ahí? Les voy a leer para que ustedes sepan que lo que estamos hablando no es mentira. Y que el mismo Señor se levantó de su trono para enseñarle a Juan. Escribe, Juan. La importancia capital de oír la palabra de Dios, de oír la verdad, es fundamental para tu vida, para orientar tu vida, para orientar tu corazón, para orientar tu mente, para orientar tu espíritu, para orientar tu alma y para que tus sentimientos en tu corazón estén verdaderamente aplomados. Entonces proseguimos. Hay alguien que se encarga de esta sutil destrucción, pero el Señor dice, y Él les dijo, el Señor aquí en el capítulo 13 de Mateo viene a plantar su palabra santa, como dice. Y otra parábola en el verso 24 les propuso diciendo, el reino de los cielos es semejante al hombre que siembra buena simiente en su campo. Escuchad bien, mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Tal vez no conozcan la cizaña, pero es muy parecida al trigo, pero no tiene fruto. Tiene un jugo adentro que es amargo y te hace daño al estómago. Y cuando están maduros, la cizaña permanece durita, parada. Y cuando el trigo está maduro, empieza por el peso. Cada espiga tiene 100 granos. Por el peso de ese grano, el trigo se empieza a doblar y ya está maduro para la cosecha. Entonces el Señor manda, ahora vas a ver lo siguiente. Mas durmiendo los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y como la hierba salió e hizo fruto, entonces apareció también la cizaña. Y llegándose los siervos del padre de la familia le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena simiente en tu campo?
¿de dónde pues tiene cizaña? Y él le dijo, un hombre enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que pues vayamos y la cojamos? O sea, la agarremos y la saquemos. Y él dijo, no, porque agarrando a la cizaña, no arranquéis también con ella al trigo. Esta es una parábola, pero bellísima. Y dijo, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, coged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, más recoged el trigo en mi alfolí, o sea, granero. Y esto el Señor lo explica a los apóstoles y les dice, el campo es el mundo. Mirá cómo el Señor aclara su misma palabra. Y la buena simiente son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. El diablo sembró cizaña dentro del buen trigo que plantó y mandó plantar el Señor Jesús. Entonces no es extraño en ningún momento que las falsas religiones, que los falsos pentecostales estén con nosotros ahora. Que los religiosos paganos como la Iglesia Católica estén entre nosotros. Son parte de esa cizaña que plantó Satanás. Porque esto vino no de la tierra, esto vino del aire. Porque Satanás hasta ese momento de la cruz vivía en el aire. Andaba por todos lados, se movía por todos lados, hasta que le fue cortado eso. Y plantó con sus demonios, plantó una mentira en la tierra. Y ahí vienen los grandes profetas falsos que hacen milagros y hacen señales mentirosas. Entonces, en Efesios 1 está señalando el principio de esa maldad que ahora estoy relatando acá. ¿Cómo entró la maldad en la tierra? Entró porque un enemigo, dice el Señor, y es el único que podía hacer eso. No es el hombre, el único que podía plantar cizaña en la tierra que va a ser desarraigada, como ya leímos. Esto es gravísimo. Pero sigo leyendo la Biblia. Respondió el Señor, el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo. Él mismo vino con sus ángeles a sembrar la buena simiente. Es Él mismo. A traernos esta palabra santa y limpia. Y luego dice, y el campo es el mundo, y la buena simiente son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo. Y los segadores, fíjate bien, ya no son hombres los segadores. Los segadores de esa siega, de esa siembra, los que van a sembrar, los que van a segar, ya ahora se transporta al reino celestial. Y son los ángeles. De manera que, como es recogida la cizaña y quemada al fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre, que es Él mismo, sus ángeles. Fíjate la identificación precisa que hace el Señor Jesús con nosotros. El Hijo del Hombre, claro que es Hijo del Hombre, porque María tenía padre y madre humano. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos
Escuchá bien, religiosos falsos que me están escuchando. Hay sentencia para vuestra vida por mentirle a las almas que están escuchando una mentira que parece verdad. Él dice, el Señor, enviará el Hijo del Hombre sus ángeles y recogerán de su reino todos los escándalos y los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Y los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Hasta aquí llega la palabra para revelarnos que estamos rodeados de gente perversa, espiritualmente hablando, porque dentro de su espíritu hay un espíritu satánico, un demonio. Entonces, no nos engañemos, porque todos los umbandas, los quimbandas, los terreiros y todo eso que se mencionan ahora son siervos falsos de Satanás que aparentan tener apariencia de santidad. Y todos esos, como las otras grandes religiones, como los testigos de Jehová, como los mormones, como la ciencia cristiana y todas esas mentiras que vienen de Estados Unidos, todos esos ya están señalados por el Señor Jesús. Quería darte esta introducción porque en Apocalipsis 2, como leímos recién, aparecen los que son los verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Y allí el Señor nos dice, yo sé tus obras y tu trabajo y paciencia, y que tú no puedes sufrir a los malos. Ahí tenemos a los malos señalados en Apocalipsis 2, verso 2, y en Mateo 13, que leímos recién. Ahí están los malos, identificando precisamente de dónde son y cuántos son y cómo actúan. Tú no puedes sufrir a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles, que no lo son. Como dice acá, y los has hallado mentirosos. Dios me libre. Termino con esto. De todas las cosas que más aborrezco, sinceramente, te lo digo con total lealtad, de todas las cosas que más aborrezco, es mentirle a un alma que no tiene a Cristo. Cuidado, ya lo leímos, vienen esos falsos y mienten. Dios me libre de mentirte, estimado que me estás escuchando. Desearía que el Señor me cortara la lengua ahora mismo, para no mentirte en nada, ni en una coma. ¿Oíste bien? Porque los has hallado mentirosos. Es una deshonra para el ser humano ser hallado mentiroso. Seguiremos entonces esta misma palabra en el verso 3 del capítulo 2 de Apocalipsis. Esto lo haremos, si Dios nos permite, mediante su gracia, mañana traerte el tercer mensaje sobre esta misma verdad. Que el Señor te guarde y te bendiga, estimado amigo.